Mi nombre es Carmen Daniel Yoy Machaca. En esta oportunidad voy a exponer la ley de Pauli, conocida también como la ley de Ogen de Pauli, que se da en un flujo y vinculada con el caudal. Para un flujo que escurre a lo largo de un tubo que tiene una sección transversal. Eso nos quiere decir que la sección transversal sería esto a lo largo del tubo, que está compuesta por la fuerza viscosa, por la velocidad del flujo, por la distancia y por la viscosidad. Por lo cual podemos hallar con la fórmula, sería la fuerza viscosa es igual a menos la viscosidad sobre la velocidad de la sección transversal sobre la distancia. Pero la viscosidad se da en dinas por segundo sobre centímetros cuadrados, lo cual se va a dar en Poisson, lo cual sería una viscosidad dinámica. Ahora, la ley de Pauli también está vinculada con el caudal de un flujo que circula a lo largo de un tubo. Esto nos quiere decir que está bajo la influencia de presiones. Como vemos, en el extremo izquierdo del tubo está la presión 1 y en el extremo derecho del tubo está la presión 2. La diferencia de estas dos presiones hace que el flujo se mueva a lo largo del tubo, y esta relación fue dada por José Luis Pauli, lo cual nos quiere decir que el caudal es igual a la velocidad de la sección transversal sobre la longitud de la sección transversal. Esto es igual a la diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta sobre 8 veces la longitud por la viscosidad, donde R viene a ser el radio del tubo, L la longitud del tubo y N el coeficiente de viscosidad. Pero si el caudal crece, aumenta la diferencia de presiones y el radio del tubo, pero si disminuye, aumenta la longitud y la viscosidad. Note que el radio del tubo influye mucho en el caudal a la potencia elevada a la cuarta, de modo que la disminución del radio es muy influyente en el caudal. Ahora les voy a explicar un ejemplo, lo que nos dice así. Un paciente recibe una transfusión de sangre por medio de una aguja de 20 milímetros de radio y 20 centímetros de longitud. La densidad de la sangre es de 1050 kilogramos a centímetros cúbicos. La batería que suministra es 0,50 metros por encima del brazo. Y la pregunta sería, ¿cuál es la razón del flujo a través de la aguja? Primero, sacando los datos, tenemos el radio, que es 20 milímetros, y la longitud, que es 20 centímetros. Primero hallé la diferencia de presiones, porque ya nos da, lo cual es 1050 kilómetros sobre centímetros cúbicos, viene a ser la diferencia de presiones. Pero recordándome por una fórmula, hice que la presión fuera igual a la gravedad por la altura, porque acá nos dice que la botella que suministra es de 0,50 metros por encima del brazo del paciente, lo cual nos da una altura. Entonces, haciendo las operaciones, hice la presión por la gravedad y por la altura, y como resultado me da 5,15 por 10 a la 3 pascales, porque la presión se da en pascales. Y aplicando la ley de Pauli, hacemos lo siguiente. Sería la diferencia, para hallar el flujo, sería la diferencia de la presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 veces la longitud del tubo. Como ya la diferencia de presiones, que es 5,15 por 10 a la 3 pascales por pi, por el radio, que me da en milímetros, que tengo que convertir en metros. Al convertirlo sería 2,0 por 10 a la menos 4 metros elevado a la cuarta, sobre 8 veces 2,2 por 10 a la menos 2 metros, porque los 20 centímetros le convertí a metros.
Y para la viscosidad sería 2,7 por 10 a la menos 3 porque se da en Newton por segundo sobre metro cuadrado. Al hallar todo esto me sale 6,0 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Eso sería todo. Gracias.